Plaza Pública, un programa que te permitirá conocer con facilidad la realidad sociopolítica, económica y cultural de Taiwán. Te invito a ser parte de Plaza Pública con Vanessa Luo en Radio Taiwán Internacional. Bienvenido, estimado amigo de Radio Taiwán Internacional, a otra nueva edición de Plaza Pública. Mi nombre es Vanessa Luo y en esta oportunidad vengo a tratar un tema realmente muy interesante. El Museo Nacional de la Prehistoria presenta la exhibición Tatuando el Camino a Casa. Un tatuaje que alguna vez representó la adultez de una persona, su identidad familiar y portada en el sistema tribal, las creencias y la cultura. Sin embargo, hace más de casi un siglo y bajo el dominio colonial y las prohibiciones, estos tatuajes fueron obligados a desaparecer del cuerpo, sepultando en silencio la cultura de toda una generación. La última exposición del Museo Nacional de la Prehistoria, Tatuando el Camino a Casa, la regeneración de la cultura del tatuaje indígena taiwanés, reabre esta historia casi olvidada e invita a los visitantes a reflexionar sobre lo que los pueblos indígenas recuperan al tatuarse nuevamente. Hace más de una década, el artista Taroko Tong Tong Houwen quiso revivir los tatuajes faciales y le preguntó con entusiasmo a su abuela si podía tatuarse. Inesperadamente, la abuela no habló de ancestros ni de cultura, sino que le dejó una frase que lo conmocionó. Hace más de 10 años le pregunté a mi abuela, tus tatuajes faciales eran muy bonitos y los de mi bisabuela también. ¿Puedo hacerme uno? Mi abuela me dijo que no, porque eso significaba que la policía me arrestaría. Así que su memoria se quedó anclada en la época de la ocupación japonesa. Todavía recuerda haber sido arrestada por hacerse un tatuaje facial. Los tatuajes indígenas y faciales alguna vez representaron la madurez, la identidad familiar y el culto a los ancestros. Pero bajo el dominio colonial se consideraron malos hábitos que debían eliminarse. Tras la desaparición de los tatuajes, junto con las técnicas de tatuaje, los sistemas tribales y las memorias culturales transmitidas oralmente de generación en generación, se desvanecieron gradualmente. Esta exhibición, además de mostrar tatuajes de diversos grupos étnicos, herramientas para tatuar y creaciones de arte corporal, la exposición también preserva muchas historias de vida olvidada a través de los relatos orales de los ancianos. Algunas personas fueron humilladas, golpeadas e incluso obligadas por la policía a borrar sus tatuajes faciales. Esas cicatrices no solamente están en sus cuerpos, sino también grabadas en la memoria de toda una generación. En la ceremonia de inauguración, el curador del museo, Tsai Zhenliang, decía estas palabras. Hace más de 100 años, lo que originalmente era motivo de orgullo para los ancianos, la gloria de lucir esos tatuajes en sus cuerpos, esa expresión de alegría, se convirtió de repente en una humillación, una opresión invisible. Hoy, gracias a una exposición, al esfuerzo de artistas y miembros de la tribu, se vuelve a ver y revive en el corazón de cada uno de nosotros, tatuado en cada uno de nosotros y conectado con el mundo. Tsai Zhenliang cree que el arte corporal desaparecerá con la vida, por lo que es aún más necesario preservar esta cultura a través de las tradiciones orales de los ancianos, la investigación de campo, la creación artística y las colecciones de museos, para que la próxima generación sepa que estos tatuajes existieron y que nunca desaparecieron del todo. Por su parte, Chen Shouzen, director del Departamento de Recursos Culturales del Ministerio de Cultura, cree que la cultura indígena del tatuaje no desapareció de forma natural, sino que fue suprimida deliberadamente por el dominio colonial. Aún así, los ancestros hicieron una tarea titánica para poder preservar la cultura. Al respecto, Chen Shouzen decía estas palabras. Un colonizador, si quiere gobernar un lugar durante mucho tiempo, lo primero que hace es destruir nuestra cultura, hacernos olvidar quiénes somos. Creo que nuestros ancestros indígenas eran muy sabios.
No podía tatuarme el tatuaje, así que lo bordaba en la ropa y lo grababa en los objetos. Estos diseños se conservaron y se transmitieron de nuevo a través de esta forma de transmisión o de otra manera. El curador y tatuador Kutsui Pathidres cree que todo comienza con el autoconocimiento. Durante más de 20 años ha visitado diversas tribus indígenas en Taiwán y ha participado en intercambios con los pueblos maoríes, samoanos y austronesios de Filipinas, lo que ha reforzado su convicción de que el punto de partida para el intercambio cultural no reside en los tótems ajenos, sino en la propia cultura. El co-curador Ye Fei cree que la cultura del tatuaje de los pueblos indígenas de Taiwán avanza actualmente por dos caminos diferentes. Uno continúa con el sistema familiar, los rituales y las autorizaciones originales de la tribu. La otra vía permite que la cultura siga creciendo mediante el intercambio creativo con los pueblos austronesios. Él enfatiza que el dolor en la piel es una forma portátil de identidad junto con la historia acumulada de esa identidad. Sin embargo, para el artista Tong Tong Howen, la reaparición de los tatuajes faciales en los rostros de un pueblo simboliza que la puerta al espíritu ancestral no se ha cerrado y que la cultura y la fe perduran. Según Chou Xiaofen, lo que realmente perdura es la cultura. Ella lleva investigando hace muchos años la cultura del tatuaje de las manos en el condado de Pingtung y mencionó que cada vez más hay más personas que se tatúan las manos nuevamente. Y esta responsabilidad cultural recae en Yang Yarong, una joven de la aldea de Jiaxin en Pingtung y que pasó más de 20 años buscando la historia de su familia, consultando a los ancianos y confirmando el significado cultural de los diseños antes de finalmente tatuarse los patrones que dejó su abuela. Ella enfatizó que cuando la abuela aún vivía, ella quería tatuarse las manos. La abuela le insistía que provocaba muchísimo dolor, por lo que postergó el tatuado por muchos años más. En la actualidad, se siente muy feliz cuando su hija le pregunta la razón del tatuado. Ella afirma que al fin puede contar la historia que su abuela no tuvo tiempo de terminar de contar a la siguiente generación. La exposición Tatuando un camino a casa en el Museo Nacional de la Prehistoria muestra que detrás de un solo diseño se esconde no solo casi un siglo de restricciones, sino también el viaje de un pueblo en busca de su cultura e identidad. Dicha exposición inició el día 14 de julio y estará abierto al público en general hasta el 6 de abril del año 2027 en el Museo de la Prehistoria del Condado de Taitung. Así finaliza otra edición de Plaza Pública. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.